Hola, muy queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, este espacio bendecido donde cada día nos reunimos para compartir la palabra de Dios, para orar juntos y para encontrar verdadero consuelo en las enseñanzas de nuestro Señor. Es una alegría enorme para mí poder estar aquí con ustedes nuevamente, compartiendo este momento de paz y de profunda conexión espiritual. Antes de que comencemos a reflexionar sobre el mensaje central que tenemos para el día de hoy, quiero pedirles que hagan algo específico. Es una acción que, si la explicamos, puede parecer sumamente sencilla. Sin embargo, para hacerla verdaderamente bien, se requiere una disposición sincera del corazón y una tranquilidad mental que no siempre tenemos lista frente a nosotros. Sabemos que la velocidad de la vida cotidiana, el trabajo y las obligaciones diarias muchas veces nos quitan esa calma necesaria para conectarnos con lo que realmente importa. Por lo tanto, les pido que dejen de lado las distracciones por un instante. Quiero que piensen con mucha atención en alguien que está enfermo en este momento. La falta de salud es una realidad muy difícil, y quiero que traigan a su memoria a esa persona que está sufriendo dolor o debilidad en su cuerpo. Esa persona que necesita atención puede ser alguien muy cercano a usted. Incluso puede ser usted mismo, si en este día se siente afectado por alguna dolencia que le quita la paz. Puede ser también la persona con la que comparte su vida, su esposo o su esposa, a quien acompaña diariamente en su recuperación. Les pido que mantengan a esta persona enferma en su pensamiento ahora mismo, porque con esa imagen en nuestra mente y con mucho amor en nuestro interior, vamos a recibir el mensaje que Dios nos ofrece para fortalecer nuestra fe. Puede ser un hijo que es el dolor más desgarrador que existe. Ver a un hijo sufrir sin poder quitar el sufrimiento. Puede ser su madre o su padre, que están en esa etapa de la vida donde el cuerpo comienza a fallar de maneras que ningún médico puede revertir completamente. Puede ser un amigo del alma, un vecino, alguien de la parroquia, cuyo nombre usted lleva en el corazón desde hace semanas o desde hace meses con esa mezcla de dolor y de impotencia que produce ver sufrir a alguien que se ama sin poder hacer nada que bastante. Sufrimiento de raíz. Tengan a esa persona en la mente, tengan su rostro, tengan la imagen de su cuerpo que sufre, de sus ojos que a veces ya no tienen el brillo que tenían antes, de sus manos. ¿Qué tal? ¿Ves? Ya no tienen la fuerza que tenían. Y ahora escúchenme con toda la atención que puedan, porque lo que voy a decirles en los próximos minutos puede cambiar la manera en que oran por esa persona y la manera en que esa persona experimenta su propia enfermedad. Hay un salmo en la Escritura que está específicamente dirigida a la situación del enfermo, no en el sentido de que solo los enfermos puedan rezarlo. Todos los salmos son para todos, sino en el sentido de que este salmo fue escrito desde adentro de la enfermedad, desde el lecho de dolor, desde el momento en que el cuerpo falla y el alma se pregunta si Dios escucha, si Dios ve, si Dios está ahí, o si el sufrimiento ha construido entre el alma y el cielo una pared que las oraciones no pueden atravesar. Ese salmo es el Salmo 41, y junto a él vamos a explorar hoy otros textos de la Escritura que hablan directamente a la situación del enfermo con una claridad y una ternura que ninguna otra fuente humana puede igualar. Pero hay algo más que quiero revelarles hoy, algo que va más allá de la meditación de un salmo, algo que los padres de la Iglesia conocieron, que los santos practicaron, que la tradición espiritual de la Iglesia transmitió durante siglos y que nuestra época de racionalismo médico y de secularización del sufrimiento ha sido en gran medida olvidado o subvalorado. Ese algo es el poder específico de la palabra de Dios rezada sobre los enfermos, no como magia, no como un ritual sin fundamento, sino como el ejercicio de la fe que la Iglesia siempre reconoció como un instrumento de gracia real verificable en la historia de millones de almas que encontraron en la Escritura rezada y meditada. No solamente consolación, sino transformación, no solamente paz, sino sanación de dimensiones que ninguna estadística médica puede capturar completamente. Antes de entrar en el corazón de este mensaje, permítanme contarles algo que vive en el ministerio pastoral y que está en el origen de este mensaje. Hace algunos años fui llamado a acompañar a un hombre de unos 60 años que había recibido un diagnóstico médico severo, un hombre que toda su vida había sido el pilar de su familia,
el que sostenía a todos, el que nunca necesitaba ayuda de nadie porque siempre era él quien la daba. Y de repente, ese hombre se encontró en una cama de hospital con un cuerpo que no respondía como antes, con una dependencia de los demás que para alguien. Con su carácter era casi más difícil de soportar que el dolor físico y con una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta, pero que estaba en sus ojos cada vez que lo visitaba. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Dónde está Dios en esto? Un día, cuando llegué a visitarlo y lo encontré más silencioso y más oscuro que otras veces, saqué mi Biblia y le pregunté si podía leerle algo. Asintió sin mucho entusiasmo y comenzó a leer el Salmo 41. Y cuando llegué al primer versículo, dichoso el que cuida al débil y al pobre, en el día del infortunio el Señor lo librará. Vi que algo cambió en su cara, y cuando llegué al tercer versículo, el Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, transformará su enfermedad en salud. Ese hombre que no había llorado en décadas, ese hombre que había construido toda una identidad alrededor de la fortaleza y de la dureza. Ese hombre cerró los ojos y por sus mejillas corrieron 2 lágrimas que no intentó detener. Cuando terminé de leer, estuvo en silencio un momento y luego me dijo, «Padre, ¿eso lo escribió alguien que estaba enfermo?» Le dije que sí, que el rey David a quien la tradición muchos atribuyen a los salmos. Los escritos en los momentos más oscuros de su propia vida. Y él me dijo, «Entonces Dios sabe lo que es esto. Entonces no estoy solo en esto». Y en esa realización, hermanos, en esa certeza de que Dios no habla de la enfermedad desde la distancia cómoda del que nunca sufrió, sino desde adentro de la experiencia del sufrimiento humano, que se consideró completamente en la persona de Jesucristo. En esa certeza estaba el comienzo de la sanación, no todavía del cuerpo, del alma. Y la sanación del alma es siempre el fundamento de todo lo demás. Hermanos, si este mensaje está tocando algo en su corazón, si hay alguien por quien necesita orar hoy, alguien que está sufriendo en su cuerpo o en su alma, les pido que se suscriban a este canal ahora mismo y que activen la campanita. Comparten este video con esa persona que necesita escuchar que Dios la ve, que Dios la cuida, que la palabra de Dios tiene poder sobre cualquier enfermedad. Pueden ser el instrumento de Dios para llevar esperanza a alguien que la ha estado perdiendo. Comenzamos por el fundamento teológico de todo lo que vamos a desarrollar hoy, porque sin ese fundamento la oración por los enfermos puede degenerar en superstición o en un pensamiento mágico que la fe auténtica rechaza. ¿Tiene la palabra de Dios poder sobre la enfermedad? ¿Es esta una pregunta que la teología católica responde afirmativamente? Sí, con matices importantes que voy a desarrollar. Pero sí, el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 16, describe lo que ocurrió en Cafarnaú cuando cayó la tarde y la gente llevó a Jesús, a todos los que estaban enfermos, y él los sanó a todos con su palabra, no con medicamento, no con cirugías, con su palabra. La palabra de Jesús tenía un poder sobre la realidad física de los cuerpos enfermos que ninguna explicación puramente natural puede dar cuenta de manera suficiente. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, declara que esa palabra que estaba con Dios desde el principio, que era Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros, esa misma palabra es la que habita en la Escritura, la que el Espíritu Santo inspiró, la que cuando es proclamada con fe, tiene el mismo poder que tuvo cuando el Verbo de Dios caminó por Galilea, sanando a todos los que se acercaban a él. Esto no significa que quien lea el Salmo 41 se curará automáticamente de cualquier enfermedad. La fe cristiana no promete eso y la Iglesia nunca ha prometido eso. Lo que sí significa es que la palabra de Dios rezada con fe sobre un enfermo, ofrecida a Dios como oración, meditada en el corazón del que sufre, tiene el poder de obrar en el alma y a veces también en el cuerpo de maneras que van más allá de lo que la sola medicina puede hacer. Tiene el poder de consolar con una profundidad que ninguna consolación humana puede igualar. Tiene el poder de dar sentido al sufrimiento de una manera que transforma la relación del alma con su propio dolor. Y tiene el poder, cuando Dios así lo dispone en su providencia, de ser el canal, a través del cual la gracia sanadora de Cristo llega al cuerpo que sufre de maneras que los médicos a veces no pueden explicar, pero que tampoco pueden negar completamente. La historia de la Iglesia está llena de testimonios de sanaciones
que comenzaron con la palabra de Dios meditada o proclamada. No todas las sanaciones que se atribuyen a la oración están verificadas de manera científicamente rigurosa, y la prudencia pastoral exige reconocerlo, pero algunas sí lo están. Y el número de testimonios de personas que experimentaron cambios inexplicables en el curso de su enfermedad, después de periodos de oración intensa con la palabra de Dios, es lo suficientemente grande como para que la fe, que nunca opera con certezas científicas, pero que tampoco opera sin razones, tome esos testimonios en serio. Y hay algo más. La Iglesia tiene un sacramento específicamente instituido por Cristo para los enfermos. La unción de los enfermos, que el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1511 describe como un sacramento de los que están en peligro de muerte o de los gravemente enfermos, tiene entre sus efectos explícitamente la sanación, cuando conviene a la salud del alma y el fortalecimiento del ánimo para soportar el sufrimiento. Sacramento administrado por el sacerdote es el instrumento más poderoso que la Iglesia ponga en manos de los enfermos y de sus familias. Y si hay alguien entre ustedes o en su familia que está gravemente enfermo y que no ha recibido este sacramento, les ruego que contacten a su párroco sin demora. No es el sacramento de los que ya van a morir como muchos erróneamente creen. Es el sacramento de los que necesitan la gracia de Cristo para enfrentar la enfermedad grave con la fe y la paz que esa gracia puede dar. Entremos ahora en el Salmo 41 verso a verso con la misma reverencia y atención con que recorrimos el Salmo 23 en el mensaje anterior. Dichoso el que cuida al débil y al pobre. En el día del infortunio, el Señor lo librará. El Salmo comienza, sorprendentemente, no con la súplica del enfermo, sino con una declaración de bienaventuranza sobre quien cuida al débil y al pobre. ¿Por qué? ¿Por qué? Un salmo sobre la enfermedad comienza hablando del que cuida al enfermo, porque la enfermedad no es una experiencia solitaria, nunca debería serlo. La manera en que una comunidad, una familia, una iglesia trata a sus enfermos, dice algo sobre lo que esa comunidad realmente cree sobre el valor del ser humano, sobre la dignidad del cuerpo que sufre, sobre la presencia de Cristo en el que es débil y vulnerable. Y el Salmo abre con la declaración de que quien cuida al enfermo recibe una bendición específica de Dios, una bendición que tiene consecuencias concretas en el día del propio infortunio. Hay aquí una enseñanza sobre la reciprocidad de la misericordia que Jesús mismo desarrolló en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, en la descripción del juicio final. Tuve hambre y me disteis de comer. Estuve enfermo y me visitasteis. Cristo se identifica con el enfermo. No dice, visité al enfermo para representar a Cristo. Dice, yo estaba enfermo. La presencia de Cristo en el que sufre no es simbólica, es real. Y el que cuida al enfermo está cuidando a Cristo. Y Dios, que no se deja ganar en generosidad, cuida al que, cuida a sus hijos que sufren con la misma ternura con que el enfermo fue cuidado. Para los que en este momento están cuidando a un enfermo, para los que llevan semanas o meses o años en ese ministerio invisible y agotador que celebra nadie y que todos dan por descontado. Esta primera frase del Salmo es una declaración directa de que lo que hacen no pasa desapercibido para Dios. Que cada visita, cada dosis de medicamento administrada, cada noche sin dormir al lado de quien sufre, cada lágrima de impotencia que se lloró en silencio para no añadir dolor al dolor del enfermo. Todo eso está registrado en el corazón de Dios con la precisión de quien no olvida nada y que retribuye con una generosidad que supera toda proporción. El Señor lo guardará y le dará vida. Será dichoso en la tierra y no lo entregará al poder de sus enemigos. La protección divina que se promete aquí al que cuida al débil tiene dimensiones que van más allá de la simple seguridad física. El Señor lo guardará. En la tradición bíblica, la guardia del Señor es la custodia integral de la persona, la protección de su bien en todas sus dimensiones, material y espiritual, temporal y eterna. Le dará vida. No solamente la prolongará, le dará vida en el sentido más pleno de esa palabra. La vida que Jesús en el Evangelio de Juan llama vida en abundancia, la vida que es más que la suma de los días, que se viven y no lo entregará al poder de sus enemigos. Y he visto también a personas que no se curaron en el cuerpo, pero que en el proceso de la enfermedad fueron transformadas de una manera tan profunda
que ellas mismas decían que gracias a la enfermedad habían encontrado lo que en toda su vida de salud no habían podido encontrar. Esa transformación también es real. Esa transformación también es la mano de Dios sobre el hecho del dolor, haciendo lo que solo Él sabe hacer, sacar bien donde otros no veían nada más que pérdida. Dije, Señor, ten compasión de mí, sana mi alma, aunque he pecado contra ti. Aquí el salmo pasa de la tercera persona a la primera de hablar de la situación del enfermo, hablar directamente a Dios desde adentro del sufrimiento. Y lo primero que dice el enfermo cuando se dirige a Dios no es curarme el cuerpo, es sana mi alma. La prioridad bíblica de la sanación es primero el alma, luego el cuerpo. No porque el cuerpo no importa, porque importa profundamente, sino porque el alma enferma no puede recibir plenamente la sanación del cuerpo. El alma enferma por el pecado, por el rencor, por la desesperanza, por la pérdida de la confianza en Dios, es un obstáculo para la gracia sanadora que Dios quiere derramar. Sana mi alma, aunque he pecado contra ti. El reconocimiento del pecado en el contexto de la enfermedad no es una afirmación de que la enfermedad sea castigo divino por los propios pecados. Error que Jesús rechazó explícitamente en el Evangelio de Juan, capítulo 9, cuando sus discípulos le preguntaron si la ceguera del hombre de nacimiento era consecuencia de sus pecados o de los de sus padres. Y él respondió que ni lo uno ni lo otro no. El reconocimiento del pecado en la oración del enfermo es la honestidad del alma, que sabe que nada puede ocultar ante Dios, y que en lugar de intentar negociarlo desde una posición de supuesta méritos, prefiere venir con la desnudez de la verdad y pedir misericordia. Aunque he pecado contra ti, no porque merezca la sanación, no porque mi historial espiritual justifique que Dios me trate, sino por tu misericordia, que no depende de mis méritos, por tu amor que no mide antes de dar, por tu naturaleza de pastor que busca la oveja perdida, no porque la oveja lo merezca, sino porque el pastor no puede dejar de buscar. Esta es la actitud correcta del enfermo ante Dios, no la queja del que siente que se le debe algo, no el regateo del que ofrece buena conducta, cambio de curación. La súplica humilde del hijo, que sabe que no tiene nada que ofrecer, excepto su necesidad, y que sabe que esa necesidad presentada con honestidad ante el Padre que ve todo es suficiente para mover el corazón de Dios. Mis enemigos me desean lo peor. ¿Cuándo morirá y se borrará su nombre? Si viene a visitarme, habla con falsedad, acumula maldad en su corazón, sale afuera y la divulga. Aquí el Salmo introduce algo que en el contexto moderno puede resultar sorprendente en un texto de oración, la mención de los enemigos del enfermo. Los que quieren su mal, los que visitan con falsedad, que dicen, pobrecito con la boca, mientras en el corazón esperan que no se recupere, los que difunden noticias negativas sobre su situación, los que se alegran de su debilidad, porque así los ve menos amenazantes o más controlables. ¿Es esto parte de la experiencia del enfermo? Sí, hermanos, más a menudo de lo que se reconoce públicamente. La enfermedad revela los entornos. La enfermedad muestra quiénes estaban ahí de verdad y quiénes estaban por conveniencia. La enfermedad, ¿qué? Desnuda al que sufre de las armaduras que en la salud protegían. También desnudo a los que rodean al enfermo de las máscaras que la convención social mantenía en su lugar. Que el Salmo incluye esta realidad, que no la ignoran ni la suavicen, ni finge que el enfermo está rodeado solo de amores puros y de cuidados desinteresados, es una señal de la honestidad radical de la Escritura sobre la condición humana. Dios no le pide al enfermo que finja que su entorno es mejor de lo que es. Le pide que traiga la situación real con sus complejidades y sus dolores relacionales ante el Señor, que lo ve todo y que puede actuar en todas las dimensiones de lo que el enfermo vive. Pero tú, Señor, ten compasión de mí y hazme levantar para que yo les dé su merecido. El giro del verso. Después de la honestidad sobre los enemigos, sobre el abandono, sobre el dolor de las traiciones, el alma vuelve a Dios, no con resignación, sino con la esperanza activa del que sabe que el Señor puede hacerlo levantar. Hazme levantar. En el lenguaje bíblico, levantarse es el gesto de la resurrección. El que estaba caído, el que estaba abatido, el que yacía en el lecho del dolor se levanta. Y la Escritura usa la misma raíz verbal para describir el levantarse del enfermo y para describir la resurrección de Cristo. No es una coincidencia lingüística, es una teología.
La sanación del enfermo que el Salmo pide es una participación anticipada en la resurrección. Es el poder de Cristo resucitado que se manifiesta en el cuerpo, que sufre de manera que anticipa, de manera que se hace visible en el tiempo. La realidad que en la eternidad será completa cuando el cuerpo glorioso del resucitado sea la forma definitiva de la existencia humana. Por esto sé que me amas, porque mi enemigo no ha triunfado sobre mí. Esta es una de las afirmaciones de fe más audaces de todo el Salterio. El enfermo desde el lecho del dolor, desde la situación que desde afuera podría parecer la situación más alejada de la bendición divina, afirma: sé que me amas. ¿Cómo lo sabes? Porque el enemigo no ha triunfado. Porque sigue siendo capaz de dirigirse a Dios. Porque la fe no se ha apagado. Porque el amor no ha muerto. Porque aunque el cuerpo sufre, algo en el interior permanece intacto, orientado hacia Dios, capaz de esperanza. En la tradición espiritual, el enemigo que no puede triunfar sobre el enfermo que está en la gracia de Dios. No es solamente la enfermedad física, es la desesperación, es la pérdida de la fe, es el abandono de Dios. Esos son los triunfos que el adversario verdaderamente busca. Y el alma que en medio del sufrimiento sigue diciendo: sé que me amas, es el alma sobre la que el enemigo no ha triunfado aunque el cuerpo haya sido abatido. A mí me sostienes en mi integridad y me haces estar ante tu rostro para siempre. El verso final de este salmo. Me sostienes en mi integridad. La integridad, la totalidad de lo que soy. No solamente el cuerpo, sino el alma. No solamente la salud, sino la identidad, la historia, el nombre, la dignidad de persona amada por Dios. Eso es lo que sostiene el Señor. Aunque el cuerpo caiga, la integridad de lo que el enfermo es ante Dios permanece. La enfermedad puede deshacer el cuerpo. No puede deshacer lo que Dios ha hecho en el alma bautizada. No puede borrar el nombre escrito en el cielo. No puede quitarle al enfermo su dignidad de hijo de Dios, que no depende de la salud, sino de la filiación divina que el bautismo establece. Me haces estar ante tu rostro para siempre. Esta es la promesa más grande de todo el Salmo. Más grande que la promesa de la sanación del cuerpo, más grande que la protección de los enemigos, estar ante el rostro de Dios para siempre. La vida eterna no como recompensa abstracta, sino como la culminación de la relación personal y cara a cara con el Dios, que en el hecho del dolor ya estuvo presente, y cuya presencia en la eternidad será la forma definitiva y plena de todo lo que en esta vida se experimentó de manera fragmentaria e imperfecta. Hermanos, este salmo es poderoso no porque sea una fórmula mágica, sino porque es la palabra viva de Dios que habla directamente a la situación del enfermo con una comprensión que solamente puede venir de quien lo sabe todo sobre el sufrimiento humano. Es el Dios que en Jesucristo se acostó en el lecho del dolor de la cruz. El Dios que experimentó en su propio cuerpo el abandono, la traición, el dolor físico, la oscuridad de la muerte, y que desde adentro de esa experiencia, que es más terrible que cualquier enfermedad, habla a los que sufren con la autoridad que solo tiene quien ha estado donde ellos están, pero el Salmo no está solo. Hay otros textos de la Escritura que quiero traer a este mensaje, porque juntos forman algo más que la suma de sus partes. Forman una sinfonía de la palabra de Dios sobre la enfermedad y la sanación, que cuando se reza unida tiene un poder que ningún texto aislado puede tener por sí solo. El profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5, en el texto que la Iglesia ha interpretado siempre como la descripción profética de la pasión de Cristo, dice algo sobre la relación entre el sufrimiento de Cristo y la sanación de los enfermos, que es de una profundidad extraordinaria. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae la paz cayó sobre él, y con sus llagas hemos sido sanos. Con sus llagas hemos sido sanos. Las llagas de Cristo, las heridas del cuerpo crucificado, son el fundamento de toda sanación, no en un sentido que eliminación la medicina, o que descarte el cuidado médico que Dios da como un bien a través de la ciencia humana, sino en el sentido de que la sanación definitiva, la sanación que va más allá de lo que ningún bisturí ni ningún medicamento puede alcanzar, viene de las llagas del que tomó sobre sí mismo todo el peso del sufrimiento humano para redimirlo desde adentro. Cuando se ora a un enfermo con este versículo de Isaías, cuando se proclama sobre su cuerpo que sufre que con las llagas de Cristo ha sido sanado, no se está ignorando la realidad médica,
ni se está afirmando que la curación será inmediata y completa. Se está reclamando para ese cuerpo la gracia redentora de Cristo, que tiene el poder de obrar de maneras que la sola medicina no puede producir. Se está invitando al Espíritu Santo, que en el bautismo ya consagró ese cuerpo como su templo, a renovar esa consagración en el momento en que el templo está siendo deteriorado por la enfermedad. El Evangelio de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, es el texto neotestamentario más directo sobre la oración por los enfermos y sobre la conexión entre esa oración y la sanación. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe, no la oración de la perfección espiritual, no la oración del que no tiene dudas, ni miedos, ni preguntas difíciles, la oración de la fe que puede ser pequeña como un grano de mostaza, pero que está orientada hacia el que todo lo puede. Esa oración, dice Santiago, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El Salmo 103, versículos 2 y 3, es la acción de gracias del alma sanada que no olvida el bien recibido. Bendice al Señor, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Todas, no algunas, todas. La afirmación es universal. Y aunque en la experiencia del tiempo no todas las enfermedades se curan de la manera y en el momento que pedimos, la promesa del Salmo apunta hacia esa realidad escatológica en que en el reino definitivo de Dios no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más muerte, porque el que todo lo puede haber hecho nuevas todas las cosas. El primer libro de los Reyes, capítulo 19, cuando el profeta Elías está completamente agotado, cuando ha caído al suelo bajo el árbol de enebro, pidiendo morir porque ya no tiene fuerzas para continuar. La respuesta de Dios no es un sermón sobre la necesidad de tener más fe. La respuesta de Dios es concreta y tierna a la vez. Un ángel que le toca el hombro y le dice, «Levántate y ven». Y pone a su lado un pan cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Y el ángel volvió a tocarlo y le dijo, «Levántate y ven, porque el camino es demasiado largo para ti. El camino es demasiado largo para ti». Dios no ignora el agotamiento. No le dice al exhausto que haga un esfuerzo mayor. Le dice que el camino es largo y que necesita comer y le provee el alimento. Para el enfermo que lleva un tiempo largo en el lecho del dolor, para el que ya no sabe si tiene fuerzas para seguir, para el cuidador que ya no sabe si tiene energía para seguir cuidando. Esta historia del profeta Elías es una declaración de que Dios conoce el agotamiento, que no lo desprecia, que no le pide al exhausto que se esfuerce más, sino que le provee lo que necesita para continuar. Y lo que provee para el enfermo que ora es la fuerza que viene de la gracia, la paz que supera el entendimiento, la presencia que acompaña en el hecho del dolor de la que habla el Salmo 41. Llegamos ahora a la oración, hermanos, la oración que quiero que hagamos juntos y que integra los textos que hemos recorrido en un acto de intercesión por los enfermos que amamos y por nosotros mismos si somos nosotros los que estamos enfermos. Una oración que no es un ritual, que no es una fórmula mágica, que es el alma que recoge la palabra de Dios y la devuelve a Dios en forma de súplica confiada. Si pueden, pongan la mano sobre el cuerpo o sobre la parte del cuerpo que está enferma, la suya o la de alguien que está a su lado. Y si están orando por alguien que no está básicamente presente, pongan la mano sobre el pecho, sobre el corazón donde llevan a esa persona, y repiten estas palabras. Señor Jesucristo, que en tu pasión y en tu cruz tomaste sobre ti toda la enfermedad y todo el dolor humano, que con tus llagas obtuviste la sanación para todos los que en ti confió. Me acerco a ti hoy con el cuerpo que sufre, o con el amor que sufre por otro que está enfermo. Creo que tú sostienes en el lecho del dolor. Creo que tú transformas la enfermedad en salud cuando así dispone tu providencia. Creo que ninguna enfermedad está más allá de tu poder y que ningún sufrimiento es tan oscuro que tu luz no puede alcanzarlo. Te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre este cuerpo enfermo, que lo recorras con tu gracia sanadora de la cabeza a los pies, que toques lo que los médicos pueden ver y lo que los médicos no pueden ver, que sanos lo que los medicamentos pueden alcanzar y lo que ningún medicamento puede alcanzar, que en tu soberanía y en tu amor
dispongas la sanación en el tiempo y de la manera que mejor sirva al bien eterno de este alma y de esta vida. Si es tu voluntad sanar este cuerpo en la tierra, hazlo, Señor. Si tu sabiduría dispone que el sufrimiento continúe por un tiempo más, dame la gracia de sostenerlo sin perder la fe, sin perder la esperanza, sin perder el amor. Dame la certeza de que tú estás en el hecho del dolor conmigo. Dame la paz que sobrepasa el entendimiento. Dame la fuerza que el ángel le dio a Elías bajo el árbol de enebro cuando ya no tenía más energía para continuar. Y al que cuida enfermo, Señor, renuévalo. Dale las fuerzas que se agotan. Dale la paciencia que se desgasta. Dale el amor que se cansa. Y dile lo que tu palabra dice, que el que cuida al débil en el día de su infortunio será librado, que lo que hace por el enfermo te lo hace a ti, y que tú no te quedadas en deuda con nadie que ama a tus hijos que sufren. Virgen María, salud de los enfermos, intercede por nosotros. San Rafael Arcángel, ángel de la sanación que acompañó a Tobías, intercede por nosotros. Santos médicos de la Iglesia, San Lucas, San Cosme, San Damián, intercedan su esperanza en el Señor que sana. Amén. Y yo como sacerdote de Jesucristo, que llevó en su cuerpo la enfermedad de todos para sanarlos a todos, imparto sobre cada persona que está enferma, que está escuchando este mensaje, sobre sus cuerpos que sufren, sobre sus almas que esperan, sobre sus familias que los cuidan y que también necesitan la gracia del Señor, la bendición apostólica, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ni la enfermedad más dura es más grande que el amor de Dios, ni el diagnóstico más severo supera el poder de Cristo que venció a la muerte, ni la oscuridad más larga dura más que la luz que viene de Él. Si este mensaje les ayudó, si les dio algo que necesitaban, compartan este video ahora mismo con alguien que está enfermo y que necesita escuchar estas palabras. Con alguien que está cuidando a un enfermo y que ya no sabe si tiene fuerzas para seguir con alguien, que ha perdido la esperanza de que Dios pueda hacer algo en su situación médica. Hermanos y hermanas, llegamos al final de nuestro mensaje de hoy, pero nuestra conexión en la fe continúa. Si esta reflexión ha traído paz a su corazón y todavía no forman parte de esta comunidad, les pido con mucho cariño que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Sigan caminando con nosotros, porque nuestro compromiso es seguir trayendo cada día la palabra de Dios con toda la seriedad, la dedicación y el amor sincero que las personas que sufren merecen recibir. Deseo profundamente que el Señor, quien siempre nos acompaña y nos da fuerzas frente a la realidad del dolor, los sostenga a ustedes en cada prueba que enfrenten. Que el mismo Dios que tiene el poder real de cambiar la enfermedad por una salud completa, actúe ahora mismo y transforme todo aquello en su vida que necesita ser sanado y renovado. Y que su vida entera, aunque en este preciso momento ustedes sientan que está vacía o sin esperanza, se llene por completo con la abundancia de la gracia de Dios, una gracia infinita que nunca se termina y que siempre nos renueva. Los espero aquí mañana mismo, en este mismo espacio, para que volvamos a compartir juntos un nuevo mensaje de nuestro Señor. Que Dios los bendiga, los proteja y los cuide en todo momento. Hasta mañana, mis queridos hermanos.